Chicos, y ahora vamos a ver las 5 secciones planas cuando a mí me ponen un cono, ¿ok? Entonces, la primera es cuando a mí me cortan el cono de esta forma. Vean que ahí se va a formar una circunferencia, porque se forma como un cono chiquitito. Entonces, esa tapa de ese cono chiquitito se va a llamar circunferencia. Después, si yo tengo el cono y ellos lo cortan de medio lado, de esta forma, eso se va a llamar una elipse. Y vean que son básicamente las mismas figuras que vimos ahora con el cilindro. Ahora, en esta tercera, si yo lo corto de medio lado, pero tocando la base, exactamente lo mismo que en el otro, esto se va a llamar una parábola. Esto sería una parábola. Ahora, ¿qué pasa si yo corto un cono de forma perpendicular? ¿Qué figura se formará? Ok, entonces, en este caso, lo que se formaría es un triángulo. Vamos a dibujarlo aquí. Esto sería un triángulo. Y pues, la segunda sería, ¿qué pasa si yo lo corto de esta forma? Entonces, vean qué interesante. Es un corte perpendicular, pero no está pasando por el centro. Hay gente que me ha dicho, pues se forma el mismo triángulo. Y aunque ustedes no me lo crean, no. Esta figura no es completamente triangular, es un poco redondeada, pero tampoco va a ser como la parábola, que la parábola es, esto es completamente redondo y esto es completamente puntiagudo, por decirlo así. Curiosamente, la figura que se forma aquí es como una mezcla entre las dos. Es como redondo, pero va tirando como a puntiagudo. Es como una mezcla entre las dos. Y esto se va a llamar una hipérbola. Hay gente que se acuerda lo de español, de las hipérboles. Entonces, vean que en el caso del cono son las mismas 4 secciones planas, a excepción del rectángulo, que aquí se forma un triángulo, pero agregándole una quinta sección plana, que sería la hipérbola. Ahora, ¿cómo serían las palabras claves que ellos nos van a poner? Entonces, vean qué interesante. Esta primera, eso sería paralelo a la base, ahí no hay problema. Esta otra sería un corte transversal. Se me olvidó ponerlo en el otro, que a veces ponen corte transversal o a veces dicen la palabra oblicuo. Oblicuo también significa de medio lado. Esta otra también va a ser oblicuo. Pero ¿cuál es la diferencia entre las dos? Que en la elipse es oblicuo sin tocar la base y en la parábola es oblicuo tocando la base. ¿Ok? En el triángulo ellos me van a decir perpendicular y curiosamente en el de la hipérbola también me van a decir perpendicular. ¿Cuál es la diferencia? Que en la del triángulo me va a decir que es perpendicular, pero pasando por el vértice. Bueno, podrían decir por el vértice, por la cúspide o por el ápice, cualquiera de las tres. Y en esta otra sería perpendicular sin pasar por el vértice. Por el vértice. ¿Okay? Entonces, igual, eso es una cuestión, pues sí, aprenderse los conceptos, pero también saber interpretarlos. Ahora, vamos a entrar con los problemas. Vamos a ir leyendo este primero. Entonces, el primer problema dice, determine el área de la sección plana de un cilindro cuyo radio mide 3 centímetros y la altura 8 centímetros. Si el corte se realiza paralelo a la base, partiendo la figura a la mitad. Entonces, vean que en este caso no nos están dando el dibujo como tal, sino que nosotros tenemos que saber cómo dibujarlo. Entonces, lo primero, nos están hablando de un cilindro. ¿Ok? Entonces, vamos a dibujar por aquí un cilindro. Listo. Ahora, en este caso, vean que ellos nos están hablando de una sección plana. Entonces, al decir una sección plana, quiere decir que este cilindro lo van a cortar con un cuchillo. Pero antes de eso, le vamos a anotar los datos. Entonces, nos están diciendo que el radio mide 3 centímetros. Por eso es que hay que saber las partes. Entonces, ya nosotros sabemos que el radio sale del centro y toca como el extremo del círculo. Quiere decir que esta línea va a medir 3 centímetros, ¿ok? Y después nos están diciendo que la altura es de 8 centímetros. Entonces, en este caso yo voy a tomar esta línea. Ustedes se acuerdan que la altura se puede dibujar tanto en la generatriz como aquí en la parte de adentro. Cualquiera de las dos, no importa.
Ahora, ¿por qué yo no lo voy a dibujar por dentro? Porque si lo dibujo por dentro, pareciera que lo estoy cortando de esta forma y todavía no sabemos cómo lo vamos a cortar. Ahora, nos están diciendo que el corte se realiza paralelo a la base. Entonces, paralelo quiere decir que lleva la misma dirección. Como la base está acostada, vean que este lo vamos a cortar a la mitad. ¿Lo vieron? En este. Listo. Ahora, ya nosotros tenemos el dibujo. El asunto es que en el problema a nosotros nos van a poner a resolver algo. No es solo llegar y dibujarlo e identificarlo. Ya aquí va a entrar la parte de los números. En este caso, ¿qué es lo que me están preguntando? Vean que ellos me mencionan el área. ¿Ok? Pero vamos a subrayar esto del área. A mí me están preguntando el área de esta figura plana que se formó. Y vean que esa forma plana es un círculo, ¿cierto? Entonces, a mí lo que me están preguntando es el área de este círculo. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿cómo se saca el área de un círculo? Entonces, esto se lo voy a anotar y es importante que ustedes lo tengan hasta en una ficha, porque son dos fórmulas que ustedes se tienen que aprender. Eso no viene en la parte de atrás del examen. Entonces, cuando a mí me hablan de una circunferencia, me van a preguntar por dos posibles fórmulas y las dos hay que aprendérselas. Si me preguntan por el área, la fórmula del área va a ser pi por r a la 2. Esa es la fórmula del área. Y si me preguntan por la longitud, la fórmula va a ser diámetro con un pi a la par. ¿Okay? Esas son las dos posibles fórmulas que me pueden poner. En este caso, como lo que me están preguntando es el área de este círculo, la fórmula que nosotros vamos a usar es esta, pi por r a la 2. Entonces voy a copiarlo por aquí. La fórmula que vamos a usar es pi por r a la 2. Y en ese caso, ¿qué es lo único que tengo que hacer en esa fórmula? Esta r es el radio. Vamos a cambiar la r por el número que nos están dando en el radio, que en este caso sería 3. Entonces, ¿cómo nos iría quedando eso? Sería pi por 3 elevado a la 2. Y esto, así como está, lo vamos a meter en la calco. Entonces, ustedes en la calco van a poner pi por 3 a la 2. Vamos a borrar esto. Pi por 3 a la 2. Entonces vayan metiéndolo en la calco. Y eso da como resultado 9pi. Entonces voy a anotarlo por aquí. 9pi. Y este 9pi, eso sería la respuesta. Ese sería el 9pi. Entonces vamos a... Ok. Ese problema, vean que es básicamente el mismo problema que el ejercicio anterior, solo que le cambiamos una palabra. En este caso, en vez de decir paralelo, va a decir perpendicular. Y solo ese cambio de esa palabra ya va a hacer que el ejercicio se resuelva diferente. La primera parte de hacer el dibujo es la misma porque vean que sigue siendo un cilindro. Entonces vamos a dibujar de nuevo un cilindro. Entonces vamos a hacer el cilindro por aquí. Listo. Ahí está el cilindro. Ahora le vamos a poner las partes que es igual que en el anterior, ¿verdad? El radio sigue midiendo 3 y la altura sigue midiendo 8. Que hasta ahí vamos bien. El asunto es que vean que el corte es perpendicular. Ahora, ¿qué significa perpendicular? Perpendicular es como formando una T, como una T al revés, digamos. Entonces, me dicen perpendicular a la base. Vean que la base está acostada, entonces el corte más bien tiene que ser vertical para que entre la base y el corte formen como una T al revés. ¿Lo vieron? Entonces, en este caso, lo vamos a cortar aquí a la mitad. Y si yo tengo ese cilindro y lo cortamos a la mitad, a mí lo que se me va a formar es un rectángulo. Entonces voy a dibujarlo con un color diferente para que se identifique. Entonces sería hacerle aquí, hacemos esta, hacemos aquí y voy a pintarlo ahí para que se vea más claro. Entonces, eso sería el rectángulo o esa parte plana, ¿verdad? Y a mí lo que me están preguntando es el área de un rectángulo. El asunto es que no es lo mismo sacarle el área a un círculo que sacarle el área a un rectángulo. Las fórmulas son completamente diferentes. Entonces, en este caso, ¿cómo se sacaba el área de un rectángulo? Cuando nosotros vimos el tema de los polígonos irregulares, no sé si ustedes recuerdan, que habíamos visto que para sacar el área de un rectángulo se podía usar una fórmula que era base por altura. Entonces, curiosamente, una fórmula que habíamos visto para otro tema completamente diferente, lo vamos a venir a aplicar en este tema de las figuras sólidas. Entonces, en este caso,
Lo único que tengo que hacer es multiplicar base por altura. Ahora, voy a hacerlo mal. Ojo, voy a hacerlo mal y después lo voy a borrar. ¿Cuál es el error que comete la gente? La gente dice, ay, mira, la base y la altura, la base es 3 y la altura es 8. 3 por 8, 24, pum, y lo marcan. Y eso está mal. Ahora, ¿por qué está mal? Si se supone que aquí hay un 3 en la base y hay un 8 en la altura, lo que habría que hacer es multiplicarlo. La trampa es que lo que mide 3 es el radio. Y nosotros habíamos dicho que el radio es cualquier línea que sale del centro y toca el bordecito del círculo. El problema es que si ustedes ven la base de este rectángulo, vean que esto no es un radio, eso es un diámetro. Y esa es la trampa. Porque vean que esto cruza de lado a lado. O por decirlo así, son como dos radios juntos. Entonces, ¿cuánto es lo que va a medir toda esta línea que es la base? En vez de medir 3, va a medir 6. Porque veanlo aquí. Del centro a esta partecita de acá, eso va a medir 3. Y del centro a esta otra partecita de acá, van a ser otros 3. Entonces, quiere decir que la base va a ser 6. Entonces, aquí habría que multiplicar 6 por 8. ¿Lo vieron? Entonces, esa es la trampa. Si ustedes hubieran multiplicado 3 por 8, ustedes estarían sacando el área, pero no del rectángulo completo. Estarían sacando el área solo de la mitad. Porque al usar de base 3, están sacando solo la mitad. O he visto gente que dice, ay, mira, hagamos 3 por 8, 24. Entonces, como esta mitad es 24, esta otra va a ser otros 24 y juntos son 48. Pero yo siento que para hacerlo más directo y para no hacerlo muchas bolas, lo más sencillo es saber que siempre que se forma un rectángulo, la base siempre va a ser un diámetro. Y eso, es más, lo vamos a poner como una nota. Esta base siempre va a ser un diámetro. ¿Y qué es un diámetro? Pues básicamente dos radios juntos. Entonces, si nos dan el radio, ¿qué es lo que hay que hacer? Sumar el radio 2 veces o multiplicarlo por 2, que sería lo mismo, ¿verdad? Ok, entonces, en ese problema dice, determine la longitud de la sección plana de una esfera cuyo diámetro mide 26 centímetros y el corte se realiza a 5 centímetros del centro. Entonces, en este caso, vean que nos están hablando de una esfera. ¿Vale? Entonces, vamos a dibujar la esfera por acá. Ahí más o menos, ¿verdad? Esa la tengo. Y nos están diciendo que hay que cortar la figura. Siempre que ustedes vean sección plana, hay que cortar la figura. ¿Saben cuál es el problema con este ejercicio? Que ellos no nos dicen como los anteriores, paralelo, perpendicular. Y no dicen. Y si no dice, ¿cómo hago yo para saber cómo cortarlo? Entonces, ¿saben por qué este ejercicio no dice cómo hay que cortarlo? Porque nosotros habíamos visto en la parte teórica que no importa de qué forma corte yo una esfera, siempre se va a formar lo mismo, que es una circunferencia. Entonces, a ellos en el problema les da igual si usted lo cortó por arriba, si lo cortó por abajo, si lo cortó por aquí, si lo cortó por acá, de medio lado. Uno es el que decide. Entonces, en este caso, yo voy a decidir cortarlo aquí arriba, pero si yo lo corto abajo, va a ser exactamente lo mismo. ¿Okay? Ahora, hay gente que me ha preguntado, ¿y por qué no lo cortó por el centro? Porque puede ser una posibilidad, porque está diciendo que el corte se realiza a 5 centímetros del centro, o sea, no está pasando exactamente por el centro, está un poquito más corrido, ¿verdad? Entonces, ojo lo que vamos a hacer. Cuando yo lo corté aquí, esa tapita, aquí se forma una circunferencia, que va a ser más pequeña que la que teníamos originalmente. Entonces, ojo lo que yo voy a hacer. Yo voy a unir el centro de la esfera, el centro de esa circunferencia y después vamos a dibujar una línea para acá, que sería el radio de ese círculo chiquitito. Y lo vamos a cerrar aquí en forma de triángulo. ¿Okay? Ahora, en ese triángulo que se formó, le vamos a poner el nombre de las partes. Esta línea que está diagonal, eso se va a llamar el radio de la esfera. ¿Okay? Porque todo esto es la esfera, este sería el radio. Esta parte de aquí se va a llamar también radio. La gente dice, pero ¿cómo hago yo para diferenciarlos? Entonces, a este le voy a poner radio de la esfera y al otro va a ser el radio, pero de la sección plana. ¿Qué significa eso? Que es el radio, pero del círculo chiquitito que se formó aquí. Y esta línea que me están dando para abajo, ellos le dicen una distancia. No se complica, me dicen distancia. Ahora, en este caso, me están diciendo que el diámetro de la esfera mide 26 centímetros. Y hay gente que me ha preguntado, pero a mí de qué me sirve ese 26, que es el diámetro, si yo en ese triángulo no tengo ningún diámetro. Entonces, vean qué interesante. Si el diámetro mide 26, el radio va a ser la mitad, que la mitad serían 13. Ahora, ¿cuál de los dos radios es el que mide 13? Sería el radio de la esfera. ¿Y cómo hice yo para saber? Porque si ellos me mencionaban
que el diámetro de la esfera era 26, lo que va a medir 13 va a ser el radio, pero de la esfera, de lo mismo que me están mencionando. Ahora, me están diciendo que el corte se realiza a 5 centímetros del centro. Ese 5 va a ser la distancia y lo vamos a poner acá. Ahora, ese triángulo que se formó, yo lo voy a dibujar aquí por acá. Pues tenemos un triángulo donde esta línea mide 13, esta línea mide 5 y esta línea mide X. Y para poder averiguar esa X, que es lo que me están preguntando, vamos a usar lo de Pitágoras, que era lo de la raíz. En este caso, nos están preguntando por un cateto. Entonces, la fórmula, eso usted lo puede buscar ahí, la fórmula, para que me equivoque, para averiguar el cateto era hipotenusa a la 2 menos cateto a la 2. ¿Okay? Entonces, en este caso la hipotenusa es 13 y el cateto es 5. Eso se acuerdan que ya nosotros lo habíamos visto antes, ¿verdad? Entonces, en este caso sería la hipotenusa es 13 a la 2 menos 5 a la 2. Y esto, así como está, lo vamos a meter en la cálculo. Entonces, ustedes lo meten en la cálculo, pueden irlo probando y eso les tiene que dar 12. Ahora, ¿qué es lo que mide 12? Lo que mide 12 es la X, que poniéndolo en un dibujo sería el radio de la sección plana. O sea, este pedacito va a medir 12. El asunto es que ellos lo que me estaban preguntando dice, determinen la longitud. Entonces, yo les anoté ahora que cuando me hablan de un círculo, me pueden poner dos fórmulas, la del área y la de la longitud. La fórmula de la longitud yo la voy a copiar aquí, que dice que la longitud es diámetro con un pi a la par. Ahora, vean qué interesante. Si esta línea, que es el radio, mide 12, ¿cuánto medirá todo completo, que es el diámetro? Pues sería el doble, que son 24. Y como la fórmula es el diámetro con un pi, pues resulta que simplemente es el 24 con un pi. Y si ustedes lo meten en la cálculo, les vuelve a dar lo mismo. Entonces, la respuesta sería nada más agarrar el diámetro y ponerle un pi a la par. Ahora, hay gente que me ha preguntado, profe, pero mira, si la fórmula de la longitud era diámetro por pi, ¿por qué no agarraste el diámetro que nos estaban dando originalmente? Porque esto que me estaban dando era el diámetro de la esfera, pero a mí me están preguntando por la longitud de la sección plana y son cosas diferentes. Entonces, una cosa es el diámetro de la esfera y otra cosa muy diferente es el diámetro de la sección plana, que es lo que me están preguntando. Entonces, el diámetro de la sección plana es este de aquí. Y vean que eso mediría 24. Es un poquito más pequeño que este otro que es de 26, porque este círculo es más pequeño. ¿Okay? Entonces, vean que ese es un ejercicio que sí es un poquito más largo que los anteriores, porque hay que recordar lo de Pitágoras. Pero recordando lo de Pitágoras, sabiendo cómo dibujar ese triángulo, que es la parte, siento yo que es como más delicada, que hay que practicarlo más. Y sabiendo las fórmulas del círculo, básicamente son las tres cosas que hay que saber para el ejercicio.